Poné miren eso, mierda, qué hermosura. ¡Ja! ¡Ja! Que me digan pues que no. Que me digan que no se puede. ¡Ja, ja, ja! Carajo, qué hermosura. ¿Ah? Ahí va a estar don Francisco, el Papa Francisco, para decirlo con más propiedad. ¡Oh, qué maravilla, qué hermosura! En fin, ustedes vieron la vergüenza para este país del juego de dados para elegir un concejal. Además, de manera irregular. Porque un empate técnico es cuando los dos sacan la misma votación, el mismo porcentaje, todo va igual. Ponelo al doctor Santisteban. ¿Qué haríamos sin el doctor Santisteban en estas cosas? Dale. Por los cachos en sí, por los dados de un concejal en un municipio de Cabeza, ¿qué precedentes deja en el tema de lo que ha sido estos procesos eleccionarios de representación subnacional? Primero, o sea que es un precedente muy nefasto para la democracia en el país, pero también la forma de cómo se conforma un órgano que tiene base la democracia representativa. A ver, lo que hay que establecer con claridad es que en el país todavía sigue rigiendo el Estado republicano, es decir, la República de Bolivia. El nombre que se utiliza es, obviamente, porque es una persona colectiva el Estado, es el Estado plurinacional, pero la forma de gobierno sigue siendo república. ¿Qué quiere decir aquello? Quiere decir que el sufragio de carácter universal es único y es definitivo, es decir, es la base del sistema democrático. Por eso es que hay tres tipos de democracia. La democracia directa, que es la que ejercemos los ciudadanos para referéndum, consultas, etcétera, etcétera, plebiscitos, etcétera, etcétera. La democracia representativa, que es la que acabamos de ejercer el 29 de marzo, que es aquella en la que conformamos los órganos. Entonces hay un soberano, la soberanía popular sigue ejerciendo la titularidad de la democracia y el Estado, es decir, los ciudadanos son dueños del Estado y a través del voto, que es único y definitivo, conforman sus órganos. Y la democracia comunitaria, que es la que practican los pueblos indígenas, que también es real y está vigente por normas, usos, costumbres propios. Entonces ahí, por ejemplo, se establece con claridad en la Constitución Política del Estado que la República de Bolivia sigue sustentando la conformación de los órganos por voto popular, que es único, igualitario, de categoría universal y definitivo. Y el otro elemento de fondo es que la ley del régimen electoral, para que la gente, y esto deja mucha preocupación que se diga, la ley es la que permite estos actos, y eso es terriblemente falso y dañino para la democracia. En primer lugar, la ley del régimen electoral ni la ley del órgano electoral permiten sorteo, mucho menos sorteo por juegos de azar. Si hay algún artículo o alguna ley, por favor que nos las enseñen a los constitucionalistas para que veamos y modifiquemos esa ley. El que ha generado todo este proceso de desinformación, y yo diría de destrucción, de inicio de destruir el sistema republicano de gobierno, es el órgano electoral, porque ha generado reglamentos que distorsionan la ley del régimen electoral y la ley del órgano electoral. Primero, que no tiene capacidad y atribución de acuerdo a la ley 018, que es la ley del órgano electoral, para dictar reglamentos y circulares que violenten derechos de la soberanía popular o derechos de los ciudadanos que participan en los procesos electorales. Primer elemento, o sea, de la violación a los derechos. Uno, ¿cómo se conforman los órganos legislativos? Y ya sabemos que alcalde se elige por voto directo, etcétera, etcétera. Los órganos legislativos es el sistema proporcional. Un consejo municipal que es compuesto por 7 ciudadanos, por ejemplo, como el caso de Cabezas, ¿no es cierto? No en las ciudades que son compuestos por 11, hay otros consejos chicos, pequeños, que se componen por 5. Y aquí, por ejemplo, no puede haber en el sistema proporcional de cocientes y eficientes, no puede haber en ningún momento empate, ni puede denominarse ningún tipo de empate técnico. Lo que ha habido en el reglamento y una circular es que vayan al sorteo porque no se ha tomado en cuenta los votos que conforman también decimales. Quiere decir que en Cabezas, el municipio de Cabezas, nunca hubo empate, porque había un voto de más para una fórmula ganadora. Entonces, lo que ha hecho el tribunal con esa circular o ese reglamento electoral que ha dictado ha sido violentar la soberanía popular
al no haber dado como válido ese voto que marcaba la diferencia entre un ganador y un perdedor o entre dos tiendas políticas. Ese es otro elemento. Y cuando uno mira, ¿no es cierto?, la forma de cómo en carácter plurinominal los cocientes obtenidos se ordenan de mayor a menor, entonces no puede haber empate, salvo que haya empate de votos, que es otro sistema ya de elegirse. Pero el otro tema de fondo es que preocupa cómo el ciudadano, ¿no es cierto?, con el jurado electoral ese día de las elecciones, es decir, el 29 de marzo, son titulares de la soberanía popular, ¿no es cierto?, han elegido ya en la mesa, porque se elige ese momento, y lo que hace el árbitro es simplemente un procedimiento de acreditación de ese resultado, pero que la misma ley, su artículo 167, dice que no se puede revisar ningún acto, más allá del principio o no de preclusión, porque el principio de preclusión tiene también su apertura, que es cuando las actas tienen vicios de nulidad absoluta, que ahí coincidimos que se debe repetir la votación, ahí no hay problema. El problema es cuando usted modifica o toca resultados. En el caso del municipio de Cabeza, hay un voto de diferencia que se ha anulado de algún ciudadano que votó en esa mesa, y eso es terrible para la democracia. Pero se ha anulado al margen de la ley, simplemente porque hay una circular que dice que hay empate técnico sin considerar los decimales, vuelvo a repetir, son votos los decimales. Y el otro tema de fondo es cómo el órgano electoral está destruyendo el sistema republicano con este reglamento y con circulares. Uno escucha a las autoridades electorales informar y obviamente asusta que el constitucionalismo boliviano, que es la base de la democracia también en forma escrita, es decir, el contrato social, que es esta constitución, está siendo permanentemente degradado a terceras y segundas instancias frente a circulares y reglamentos, porque el momento que usted le da al órgano, al árbitro electoral, posibilidad o potestad para que por reglamentos circulares violenten los derechos constitucionales, políticos y de ciudadanía, obviamente que está destruyendo la democracia representativa que solo se expresa por el voto. Más allá de lo que hubiera sucedido en el municipio de Cabeza, donde no hubo empate resuelvo, aquí, por ejemplo, lo que corresponde hacer no es modificar la ley del régimen electoral. Nos estamos acostumbrando en Bolivia a que la conducta de los servidores públicos sea mucho más imperativa en la ley para no dejar facultades discrecionales. La ley no habla de sorteos, no habla de juegos de azar. La ley habla del respeto al sufragio y no puede uno por reglamento, por circular, distorsionar el sistema democrático y representativo y republicano de gobierno. El artículo 178 de la ley del régimen electoral dice: los tribunales electorales departamentales no podrán por ningún motivo modificar los resultados de la mesa de sufragio, salvo la corrección de errores aritméticos en la totalización de los votos, de lo cual dejarán debida constancia en el acta. Le pelaron los señores del Tribunal Departamental Electoral de lado a lado, porque siempre se ha sabido que 2.1 es mayor que 2, o que 101 es mayor que 100. Esta imagen que dio vuelta al mundo es una vergüenza para este país. Y es una bofetada para nosotros los cruceños, que somos los que nos sometemos a la locura de pensar que, miren ustedes, mierda, es mucha cosa. O lo jugamos al cacho, o lo jugamos a la moneda, o qué será pues eso que está a la derecha. ¿Ah? Ah, un bingo, en una tómbola, ya. Un voto más para uno que puede darte el porcentaje, digamos, 44.3, pero después el punto 3 que viene, 321 o 322, el que salió 322, ese ganó. En cualquier caso, este pueblo es tan especial y este país es tan especial que se permite todo esto que bien señala el doctor Santisteban. Se está haciendo mucho daño a la democracia.
Ponela la que sigue, el doctor Santisteban. Pero, doctor, más allá del hecho de que solamente está en los reglamentos y en una circular de las que justamente son a los que se refieren el sorteo, no necesariamente tuvo que haber sido con cacho. No, a ver, primero que tenemos entendido que el reglamento, igual la circular, habla de un medio idóneo de la moneda. Primero, moneda, el cacho, como sea, primero que no son medios idóneos. El medio idóneo es el voto. El medio idóneo es establecer que con un voto, quien gana con un voto, ese es el que gana, porque es respetar la voluntad ciudadana, la voluntad popular, la Constitución y la ley, porque la ley no habla de sorteo ni de medios idóneos. Y el segundo elemento es que no puede, por circular o por reglamento, bajo ningún, sea o no sea medio idóneo, porque el único medio idóneo es el voto, reitero, ¿no es cierto?, establecer un proceso de designación diferente al que la Constitución y la ley establece, para elegir autoridades y conformar órganos legislativos y ejecutivos. La ley del régimen electoral es una ley que puede ser perfectible, está bien, pero no genera ni habla de juegos de azar, no habla de dados ni de cachos, etcétera, etcétera. Lo que tiene que hacer el órgano electoral es interpretar ese Estado republicano y la validez absoluta del voto de un ciudadano, un voto definitivo, igualitario, para no generar con los reglamentos, más bien los reglamentos y las circulares perfeccionan la democracia, no la distorsionan ni la deforman. Ese es el tema de fondo. O sea, el árbitro está deformando los derechos políticos y de ciudadanía de la Constitución y está deformando el sistema electoral a tal punto que está creando incertidumbre, porque los resultados ya no se dan el mismo día del acto plebiscitario, sino se siguen discutiendo después, semanas después, ¿no es cierto?, de que sucede el hecho plebiscitario, que debía ser precluyente, que debería ser definitivo, inapelable e inalterable. Fíjense ustedes cómo es de raro. Ya yo hace rato que no creo en las cosas raras. Yo creo en las causalidades y no en las casualidades. En el departamento de Chuquisaca hubo una elección en la que se presentó el FRI, pero días antes el candidato del FRI renunció. O sea, el FRI no tenía candidato. Como estaba inscrito, el Tribunal Electoral decidió que participe. Y lo que es peor, no avisó a la gente que no era válido y lo dieron por bien hecho. Cuando las cosas no le salieron bien a Urquizo, vieron que si le quitaban esos 9.000 votos en la cifra repartidora ya le alcanzaba para ser gobernador, y tal cual eso decidieron hacer. O sea, 9.000 y tantas personas que votaron por el FRI no existen en este momento en la consideración del Tribunal Electoral de Chuquisaca. Y claro, vos podés gritar un día, 2 días, 3 días, 4 días, pero al final de cuentas tenés que ir a trabajar, tenés que hacer otras cosas, y vas dejando pasar el tiempo y dándole validez. Urquizo va a jurar y ha convocado. Yo lo único que espero es que don Rubén Costa Aguilera no vaya a jurar a Sucre al lado de un tipo como Urquizo, por ejemplo, porque Urquizo es un hombre del fraude. Es un hombre del fraude, y de un fraude hecho casi a pedido o a la carta por el Tribunal Electoral chuquisaqueño. Lo ocurrido en la ciudad de Santa Cruz da, lo ocurrido en Tarija, lo ocurrido en Beni con la suspensión de Ernesto Suárez. Esto que está pasando exige nomás la toma de decisiones importantes para decir, señores, bueno, ya lo dijo el presidente Evo Morales incluso, que el Tribunal Electoral deja mucho que desear. Y si lo dice él, que se sirve del Tribunal Electoral, imagínense cómo estarán
Los que no están sirviéndose del Tribunal Electoral deben estar reputeando por todos lados. Don Amílcar Barral dice, vamos a llamar a informe oral. Yo siempre me pregunto, ¿para qué es el informe oral cuando tiene el partido ganador 2/3? Para cumplir un requisito y para dar una formalidad constitucional, pero al final de cuentas no sirve de nada. Escuchémoslo a don Amílcar. Que mediante una comisión hagamos una petición de informe oral a los del Tribunal Supremo Electoral. Queremos saber todas las irregularidades que ellos han estado socapando, incluso desde las elecciones judiciales. Que vengan y pongan la cara y vengan a explicar con documentación qué es lo que está pasando. Porque si se hace una interpelación tendría que ser mediante la presidencia del Congreso, y eso va a ser para que los aplaudan, pues, ¿no ve? Mejor hagamos un tema de la comisión por la Comisión de Constitución o de Justicia Plural, donde podamos hacer las preguntas y ustedes como prensa estén también presentes y la población sepa cómo de irregular se ha manejado el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales electorales. Lo último, la pelotita que están tirando entre Sucre y La Paz, los de La Paz dicen que se ha cometido algo de ilegalidad, los otros decían que han recibido instrucciones desde La Paz. Ha habido el tema del Beni, ha habido el tema de Tarija, las cosas que están pasando dentro del Tribunal Supremo Electoral con los vocales, con Zuna, con Dina Chuquimia. Dina Chuquimia ha dicho que hay cerebros grises ahí adentro y cómo está repartido y coteado el Tribunal Supremo Electoral. Todo eso quiero que nos explique. Doña Dina Chuquimia se equivoca. Pueden haber cerebros azules, rojos, verdes, morados, pero grises no, porque eso es la materia que se tiene adentro y ahí le falta mucho a muchos de los que están ahí. Y yo no comparto la idea de que el Tribunal Electoral está socapando. El Tribunal Electoral actúa como parte interesada en este tema. Lamentablemente la están haciendo bolsa la democracia.